Buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros estudios, que son un intento de unificación de la Torá y las ciencias. Las primeras unificaciones que debemos intentar son con las interpretaciones rectificadas de los Sagrados Escritos. Tenemos siempre delante un texto cuando lo leemos, ese texto parece ser un relato histórico. Parece estarnos relatando la historia de ciertos personajes y sus vicisitudes por este mundo. Y la intervención de un ser al que le llamamos Dios, ¿bien?, que a veces les ayuda, pero a veces también les deja de ayudar, porque tal o cual persona, tal o cual pueblo, hace o deja de hacer y cumplir los mandamientos. Sin embargo, todos estos libros son libros de sabiduría sagrada, sabiduría que tiene que ser interpretada a un nivel superior. Es decir, un relato puramente histórico tendría un nivel en la espiritualidad, digamos, abajo. Porque un relato histórico se ciñe únicamente a los hechos. Ningún historiador conocido logró ningún premio Nobel, por ejemplo, por escribir la historia de la humanidad, por escribir la historia de un país, por relatar los hechos en una enciclopedia. ¿Sí? Y de paso, cuando un historiador relata los hechos, aún estos hechos pueden ser subjetivos, porque dependen del punto de vista de quien lo está escribiendo. Un historiador que se ciñe a los hechos, ¿sí?, está relatando hechos puramente históricos, tiene que dar muchos detalles y tiene que exhibir muchos testigos y documentos que comprueben que la verdad de sus dichos es una verdad irrefutable. Sin embargo, cuando nosotros leemos los libros antiguos, todos los libros antiguos son escritos de una forma muy curiosa. Son escritos en forma poética primero. Son escritos, hay algunas historias que les llaman épicas, ¿sí?, porque son relatos de ciertas batallas que han tenido algunos héroes del pasado. Y esos cantos épicos evocan muchas fantasías fabulosas y mezclan con ciertos dioses dependiendo de la civilización de donde provienen los relatos. Por ejemplo, uno de los relatos épicos es el relato de Ulises y la Odisea. Cuando Ulises relata la Odisea, Homero relata la Odisea de Ulises. Ulises es el protagonista. Después de batallar en una batalla muy conocida de Troya, en donde aparentemente construyeron un caballo gigante y engañaron a los troyanos y entraron, ¿sí? Luego este personaje, al salir de esa batalla y que quiere regresar a su Ítaca,
que es un reino en Grecia, era un reino en Grecia. Este personaje quiere regresar, es atormentado por los dioses del Olimpo, y tiene que viajar por los mares y sufrir muchas peripecias, y demora muchos años en regresar a su imperio, hasta tanto su amada, pues su amada esposa, era ya pretendida por otros. Entonces, cuando regresa Ulises, después de creo que alrededor de 20 años, tiene que regresar de incógnito para poder enfrentarse a sus enemigos. Y entonces conoce a su hijo, que había dejado muy chiquito, y tiene que luchar contra esos pretendientes que estaban a punto de arrebatarle el reino. Esas historias son ayudadas por todas las fantasías y en las que se incluyen todos los dioses del Olimpo. Muchos relatos en la España, que para nosotros es más conocida, de todos esos autores que contaban historias acerca de la España medieval y de toda la historia de España, cantaron también cantos épicos, los cantos como del Mío Cid, el mismo Calderón de la Barca cuenta sus relatos, Calderón de la Barca, o también el relato de la Celestina. Todos esos libros que aprendimos nosotros de pequeños, de la famosa España, son libros escritos en poemas, ¿sí? Los poemas, ¿por qué fueron escritos en forma de poemas? Porque el autor quería contar una historia, pero ayudado de las figuras literarias. Las figuras literarias son las que nos ayudan a resaltar el texto. Cuando se resalta el texto, y por ejemplo esto, Borges es muy inteligente, muy acucioso en recordar los libros en la forma poética. Él cita muy inteligentemente los libros, especialmente los que son poéticos. Por ejemplo, Borges cita a la famosa Divina Comedia, la Divina Comedia de Dante, escrita en latín. Y los versos que recita él, dice, estos versos tienen que ser recitados en latín, porque en ese lenguaje son muy hermosos, muy bien estructurados. Entonces, cuando recordamos la literatura, esta literatura es una literatura sublime, es una literatura divina, es una literatura poética. Y los libros de la Biblia no pueden ser la excepción. Es decir, cuando un escritor escribe en forma poética, la poesía tiene que ser considerada a ese nivel, al nivel poético, a encontrar la hermosura en el ritmo, a encontrar la hermosura en las palabras, a encontrar esa armonía, esa música dentro de los versos. Y los libros sagrados también son muy antiguos y son escritos en una forma épica y son escritos en una forma poética y son escritos más allá de lo poético, son escritos que relatan la espiritualidad utilizando las historias aparentemente ocurridas. Entonces, cuando leemos la escritura,
tenemos que comenzar a recordar que los libros escritos son escritura espiritual. La escritura espiritual es un relato de las cosas espirituales. Aunque parezcan estar relatando historias de un personaje que parece que existió en este mundo. Y para eso quiero recordarles una historia muy conocida para nosotros, los ecuatorianos, particularmente los quiteños. Hubo en el año 1822 una batalla en el Cerro Pichincha. Cuando los patriotas, comandados por Sucre, venían desde Chillogallo, avanzando por las cumbres de las montañas occidentales, a Quito. Y llegaron a este lugar en donde está ahora el monumento a la batalla del Pichincha, que está encima de lo que conocemos como el barrio de Tokyuco, el barrio, perdón, bueno, esos barrios del occidente quiteño. Y los realistas subieron la montaña. Es decir, este es un relato de la historia. Cuando subieron la montaña se encontraron allí en la montaña, comenzaron a batallar. Hubo un muchacho, un héroe que creo que tenía apenas sus 17, 18 años. Y era el abanderado de los patriotas y llevaba la bandera en su mano. Y animaba a todos a luchar la batalla. Entonces, cuando en el fragor de la batalla, un cañón logra impactar en su brazo, le bota la bandera que él empuñaba, pero el valor de este muchacho hizo que tomara la bandera con la mano izquierda y siguiera gritando, adelante, adelante muchachos. Y nos cuenta la supuesta historia de que otro cañón le voló el otro brazo. Y sin embargo, tan valiente era este muchacho que tomando la bandera con su boca, gritaba, adelante muchachos, viva la patria. Y claro, después, finalmente, un cañón le terminó con su vida. Esta batalla, en la forma que está relatada de la boca de el mariscal Antonio José de Sucre, nos cuenta la valentía de un muchacho. Pero el relato aparentemente histórico nos dice que este muchacho perdió una mano, después la otra mano, y perdiendo sus dos manos, tomó la bandera con su boca y gritaba, viva la patria. ¿Cómo puede ser posible? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo puede ser esto posible? Y no es que el relato sea, no sea histórico, y no es que el relato sea una mentira, ¿no? El relato es un relato utilizado de tal forma que puede elevar el civismo de las generaciones siguientes. De hecho, el mariscal Sucre ordenó, después de la batalla, que este muchacho sea recordado por todas las generaciones en uno de los batallones en donde él perteneció. De manera que todas las mañanas en ese batallón se pasa lista. Y cada vez que se nombra a Don Calderón en la lista, todo el mundo tiene que repetir, murió gloriosamente en el Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Y de esta forma se preserva
la memoria de un héroe y la memoria de todos los héroes de la batalla del Pichincha. La genialidad del mariscal Sucre hizo que este muchacho pueda ser recordado. Si es que el mariscal Sucre hubiese preferido recordar los hechos tal y como sucedieron, muy posiblemente Abdón Calderón no hubiera sido nombrado más de una, quizás 2 generaciones posteriores. Nadie se hubiera recordado. Y quizás también la batalla del Pichincha hubiera perdido su valor. Sin embargo, la genialidad del mariscal Sucre pudo hacer que, al convertir los hechos en hechos fabulosos, en hechos fantásticos, eleva la historia a un nivel sublime, a un nivel épico, a un nivel de fantasía. Y únicamente a través de elevar estos hechos a un nivel poético, a un nivel fantástico, estos hechos pudieron ser preservados. Desde luego, nosotros ahora en la actualidad nos preguntamos, ¿cómo pudo ser posible que Abdón Calderón pueda seguir batallando y gritar viva la patria con la bandera en su boca? Es imposible. Pero esa pregunta precisamente ha hecho que la historia prevalezca. Este cito como un ejemplo de que cuando nosotros leemos hechos que parecen históricos, pueden existir ciertos detalles que van más allá de lo que parece histórico. Y de hecho, los relatos de la Biblia son relatos espirituales que utilizan ciertas historias que parecen reales y que algunas muy posiblemente ocurrieron. Pero lo que está relatado en la Biblia, en los escritos, en los sagrados escritos, son de carácter espiritual. Y para ello vamos a mirar algo que está escrito en algún sitio que por ahora no recuerdo. Y esta persona habla de los relatos del Nuevo Testamento. Entonces dice de esta forma, si alguien quiere buscar en el YouTube, es en esta página llamada Steadicam Line, que a lo mejor puede recordar este video y puede recibir esta clase nuevamente. Pero bien, este caballero dice lo siguiente acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que nosotros creemos que es un relato histórico, dice el Nuevo Testamento es un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash es una forma de estudiar los sagrados escritos utilizando alegorías. Es un comentario que utiliza otras historias para comentar los relatos que quiere comentar. Entonces, el Nuevo Testamento es un midrash judío en su origen. Nosotros ya hemos hablado de que el Nuevo Testamento tuvo que haber sido escrito en hebreo. No tenemos los originales en hebreo. Únicamente dicen haber encontrado ciertos documentos muy posteriores a la época en que fueron escritos en griego. Y muchos pastores consideran que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, hay
formas de probar que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Por lo tanto, al ser escrito en hebreo, guarda una similitud en el lenguaje respecto de los escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, judío en su origen, que luego se separó de la tradición mayoritaria del judaísmo. Es decir, al origen era parte de lo que conocemos ahora como judaísmo. ¿Sí? Parte de las sinagogas, parte del pueblo hebreo. Los primeros textos cristianos no tienen nada que ver con la historia, sino con la escatología. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Los primeros textos cristianos no tienen nada que ver con la historia, sino con la escatología. Sería conveniente, antes de leer los textos evangélicos, reconvertir el texto griego al hebreo. Lo que habíamos estado diciendo, ¿no? Reconvertir el texto griego al hebreo y luego leerlo como un midrash. Al leerlo como un midrash, significa que tenemos que leerlo como un relato espiritual y nada más. Entonces, será posible hacer aparecer casi siempre otro texto más convincente que el texto manifiesto. Es decir, dentro de la historia de este midrash, vamos a encontrar una historia, un relato espiritual. Y los relatos espirituales están relacionados con nuestra propia interioridad. Y entonces comenzamos a entender un poco lo escrito adentro. Dice, porque el fin de la ley o el fin de la Torah es el Mesías o es Mashiach. Y cuando decimos es el Mesías o es Mashiach, no tenemos que personalizar. Es decir, tenemos que salir de esa personificación y entender que Mashiach es la luz. El fin de la Torah es la luz. ¿Recuerdan que Mashiach dijo, yo soy la luz del mundo? Entonces, la fin de la Torah es la luz para justificación de todo creyente. Es decir, cuando conocemos la luz, entonces podemos llegar a la justificación que necesitamos. ¿Por qué? Porque la luz nos ayuda a entender, la luz nos ayuda en el conocimiento. Vosotros, dice en otra versión, escudriñáis o investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio? De Mashiach. Por lo tanto, ¿de quién dan testimonio? De la luz, del conocimiento. Entonces, ¿para qué tenemos que investigar las escrituras? Para adquirir luz, para adquirir conocimiento. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Nuevamente, cuando dice explicó lo que había sobre él, sobre la luz, sobre el conocimiento que tenemos que entender. ¿Sí? Todo lo relatado en la Torá, en Moisés y luego los profetas, naturalmente que está relacionado con la luz del conocimiento que tenemos que entender en nosotros. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Es decir, ¿qué es lo que se nos tiene que abrir? ¿Tenemos que creer ciegamente? ¿Tenemos que cerrar los ojos para no mirar a ningún lado? ¿O tenemos que
conocer todo lo que está escrito para que nuestras inteligencias sean abiertas. Y cuando se abren nuestras inteligencias, ¿quién nos abre la inteligencia? La luz del conocimiento. Esa luz del conocimiento es Mashiach, lo que se conoce como Mashiach. Ese Mashiach que dice, yo soy la luz del mundo. El conocimiento es la luz del mundo. Entonces, con ese conocimiento, con esa luz, podemos entender las escrituras. Entonces, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, tenemos que entender el Nuevo Testamento a ese nivel. Nuevamente recordando, los sagrados escritos tienen 4 niveles. ¿Sí? 4 niveles de interpretación. El primero que nosotros vemos es la cáscara, lo literal, solamente. A este nivel parece historia. Es una historia, un relato simple. ¿Sí? Pero luego comenzamos a ver los niveles más profundos. Los niveles profundos ya están relacionados con lo que ocurre en nuestra espiritualidad, lo que llamamos las cosas celestiales en nuestra interioridad. Entonces aquí están las parábolas, aquí están los secretos y aquí está lo oculto. Las cosas ocultas que nos tienen que ser reveladas. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo crecemos? Entonces veamos. Hay un milagro que hizo Yeshua. El relato histórico dice que Yeshua fue invitado a una boda en donde hubo un milagro, el primer milagro de él. El primer milagro de él fue convertir las aguas en vino, ¿cierto? Convirtió las aguas, maim, en vino. ¿Qué significa convertir las aguas en vino? Y entonces vamos a ver, vamos a escribir aquí. Veamos cómo podemos escribir. Vamos a hacer unas gematrias en el vino. El vino, si nos ayudamos de nuestras tablitas, el vino tiene un valor numérico que depende de cada una de sus letras. Entonces, la letra Nun vale 50. Y cada una de las letras Yud vale 10. ¿Sí? 10 más 10. Entonces, vamos a escribir. El valor de vino es, por tanto, 70. Y ahora veamos, ¿cuál es el valor del agua que Yeshua convirtió en vino? Entonces, el valor del agua que Yeshua convierte en vino, lo vamos a escribir aquí. Entonces, aguas se escribe maim, tiene los siguientes valores. Mem vale 40. La letra Yud vale 10 y la Mem, escrita de otra forma nada más, es 40. La letra Mem, escrita al final, es solamente se le pone de otra forma, ¿no? Todo eso tiene un significado, pero por ahora utilizamos los valores de cada letra tal y como aparecen en nuestra tablita. Bien, entonces, Maim tiene un valor de 90. ¿Cuánto hay entre el vino y las aguas? ¿Sí?
Entre el vino y las aguas hay un valor de 20. ¿Qué significan 20? Entonces el 20, nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? La letra equivalente es la letra Haf. ¿Bien? Vale 20. ¿Y qué significa? Significa nuestra mano que da. Y veamos, tenemos también aquí, vamos a poner nuestra tablita. Esta letra Haf, si revisamos en nuestras tablitas, significa el potencial, la palma de nuestra mano y el poder. Entonces, la letra Haf es el potencial que existe en el dar, en nuestra mano. En nuestra mano de dar, o también el potencial de rechazar. O damos o rechazamos. Cuando damos, para bien. Cuando rechazamos, rechazamos para mal, por el mal. Entonces, en nuestra mano está el poder de recibir o de dar. Si recibimos lo que no conviene, hay que rechazar. Entonces, ¿qué significa transformar el agua en vino? ¿Bien? Transformar las aguas en vino, hay una diferencia de 20 aquí. Es el potencial para adquirir la sabiduría. El vino simboliza la sabiduría. Entonces, si transformamos el agua, el símbolo del agua es la ley. El símbolo del agua es la Torá. El símbolo del agua es la misericordia que está puesta allí en una fuente muy grande. Pero nosotros tenemos que aprender a transformar el agua en vino. Es decir, acuérdense, Yeshua dijo, porque ustedes cosas mayores que estas harán. Entonces, el milagro tiene un sentido cuando nosotros convertimos el agua en vino. ¿Cómo convertimos el agua en vino? ¿Sí? Convertimos la ley en sabiduría. Por eso es que tomamos vino en Shabbat, para recordar que tenemos que transformar lo que conocemos, transformar la ley en vino. Y entonces, si nosotros recordamos también de la clase pasada, cuando nos acercamos al mar, decíamos, en el mar está la fuente, el origen de nuestra vida, en el mar, y de allí tenemos que salir. Como efectivamente el pueblo de Israel salió de Egipto cruzando el mar para salir al desierto. Entonces el mar también tiene un valor de 50. La letra Mem que habíamos puesto aquí, que vale 40, ¿sí? Más la letra Yud, que vale 10. ¿Sí? Esto nos da un valor de 50. Y entonces vemos otra vez una diferencia de 20 entre el mar y el vino. Es decir, entre las aguas, para llegar de las aguas de cualquier lado, o sea, del mar o de las aguas de una fuente, para llegar al vino, existe un potencial. Cuando la vida estaba en el mar, existía el potencial de la vida, el potencial de salir, el potencial de hacerse grandes, el potencial de todo lo que conocemos en la tierra. Entonces, ese potencial se fue transformando por el dar. El potencial de dar que está en la mano, simbólicamente, por el hecho de que la vida es un impulso continuo para dar. Un árbol
una planta cualquiera, da un fruto, da una semilla y esa semilla cae y muere en la tierra. ¿Para qué? Para dar un nuevo fruto. Y de esta forma fue a lo largo de los años, en la tierra fue transformándose poco a poco hasta llegar a lo que conocemos. Ese es el gran poder del Creador. Lamentablemente nosotros nos enseñaron que el potencial o el poder del Creador estaba en algo así como una magia. Soplando creaba la vida. Pero si el Creador crea la naturaleza y crea las leyes, con esas leyes hace todo lo que conocemos. Entonces, nosotros tenemos que recordar en la misma forma en que hemos sido desarrollados, tenemos que seguir convirtiendo las aguas en vino. Nuevamente, este vino es la sabiduría. La sabiduría. Entonces, el milagro de convertir las aguas en vino es una simbología en nuestra interioridad. ¿De qué? De que la luz es capaz de convertir las aguas en vino. Y entonces, cuando poco a poco nosotros vamos convirtiendo la Torá que vamos conociendo, la vamos transformando en vino, es decir, vamos transformándola en sabiduría. La sabiduría es la cúspide de nuestra intelectualidad. La sabiduría es lo que conocemos. Vamos de regreso a otro esquema al que siempre estamos acostumbrados. A ver, veamos, perdón. Otro esquema. Regresamos al esquema del árbol de la vida. ¿Bien? En el árbol de la vida, que es el árbol de toda la creación, el árbol que está en nuestra interioridad, en ese árbol, en ese árbol existe algo que se conoce como la sabiduría, que es ¿qué? El principio padre. Padre es la sabiduría. ¿Bien? El principio padre no está solo. El principio padre siempre está con una madre. El principio madre, que es el entendimiento. ¿Ah? Este entendimiento, ¿sí? Vamos a ponerle en la misma forma el principio madre, en el sentido de que es algo, digamos, femenino. No estamos hablando de varones y mujeres, es un principio femenino que está en nuestra interioridad. Ese principio femenino está junto al principio masculino siempre. Padre y madre siempre están juntos. La naturaleza creó al padre y la madre para estar siempre juntos. Ese es el principio de la vida. Ese es el principio de todo en el universo. El amor entre el padre y la madre. Por eso el padre y la madre siempre están juntos. Entonces, como padre y madre siempre están juntos, ese padre y madre procrean un hijo. Ese hijo que es procreado se le conoce como el conocimiento. El principio hijo es el conocimiento. O también lo que llamamos luz. La luz del mundo es el conocimiento.
Este está representado en el Midrash, llamado Nuevo Testamento, en el personaje que le llamaron Jesús, en el personaje que debería llamarse Yahshua, en hebreo, ¿no? Este personaje es quien representa la luz del conocimiento. Por eso, este personaje dijo, yo soy la luz del mundo. ¿De cuál mundo? De nuestro propio mundo. Entonces, si este personaje es la luz del mundo, ¿para qué sirve la luz? La luz sirve para iluminar. Iluminar lo que está abajo, aquí en el mundo. Entonces, aquí en nuestro mundo, este mundo, en el mundo de los deseos, en el mundo de las emociones, en el mundo de nuestras acciones. Nuestras emociones son nuestras emociones que están desordenadas y vacías originalmente. Nuestras acciones están desordenadas. No tenemos un rumbo. A eso se le conoce como y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando padre y madre se juntan, los dos procrean la luz. Toda la Torá es un midrash, toda la Torá es una historia de un matrimonio. El matrimonio entre un padre, que es la sabiduría, y una madre, que es el entendimiento. Curiosamente, en la Biblia no aparece la madre. Por eso es que también luego se inventaron una madre. Porque hacía falta una madre, pero esa madre está escondida. En todos los escritos de esa madre está escondida. Entonces, cuando padre y madre se juntan, cuando la sabiduría se junta con el entendimiento, producen el conocimiento. Y ese conocimiento nos ilumina nuestra interioridad que está en formación. A este mundo rojo, en general, se le conoce como el mundo de la formación. El mundo de la formación, aunque este mundo de la formación tiene un mundo más, de acuerdo a la escritura, un mundo más que se conoce como este mundo aquí, ¿sí? Y que luego de todo ese proceso de transformación, creamos en nuestra interioridad también un hijo que es el novio. Vamos a ponerle de aquí, de esta forma. A ver, así. El novio, ¿qué es esto? El novio que se debe casar con la novia. En nuestra interioridad, nuestros mundos, a este se le conoce como, en hebreo, como el Seir Ampin o el novio, ¿sí? Y acá abajo a esta se le conoce como Nukba o la novia o la Shejina. La Shejina es la presencia divina, que aparece como un aspecto negativo. ¿Negativo en qué sentido? En el sentido de que tiene que ser transformado. Negativo en el que tenemos que llegar a conquistarlo, ¿sí? Y cuando se conquista la tierra. Cuando se conquista una mujer. Pero estamos hablando de nuestra interioridad. Tenemos que conquistar nuestro propio mundo y aparece como una novia. Por lo tanto, el novio tiene que conquistar a su novia. ¿Para qué? Para casarse. Casarse en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, casarse significa unificarse. ¿Para qué nos unificamos? Acuérdense que toda la Torá desde el inicio
el primer gran mandamiento de toda la escritura es, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Es decir, todo esto debe llegar a ser uno. ¿Cómo llegamos a ser uno? Nosotros sabemos que llegamos a ser uno a través de un matrimonio. ¿Se acuerdan? Y dicen, y por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El sentido de toda la Torah es la unificación. Y la unificación está escrita como un gran matrimonio. Desde el inicio, el matrimonio del padre con su pueblo, con la novia, con su esposa. ¿Bien? Toda la Torah está escrita como un gran matrimonio. Entonces, finalmente el hijo tiene que casarse con la novia. Y cuando se casa con la novia, ¿para qué se casan? Se casan para tener hijos. Entonces, el ciclo de la vida nosotros vemos que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque igual que cualquier ser vivo, una planta, crece, madura, y cuando madura tiene una semilla y esa semilla cae y muere en la tierra. ¿Para qué? Para germinar un nuevo fruto. Y es lo mismo aquí. El hijo tiene que madurar en nuestra interioridad, tiene que madurar, y cuando se madura, en realidad se está madurando el hijo y la hija, porque nosotros conocemos, vamos a recordar, que el nombre del creador, en realidad significa, vamos a poner aquí, el nombre del creador en realidad significa padre, padre y madre. ¿Sí? Padre y madre. Padre que es la sabiduría, madre que es el entendimiento. ¿Para qué existe el padre y la madre? Para tener un hijo. Pero no solo un hijo, sino también una hija. Entonces, el nombre del creador en términos también generales son padre, madre, hijo e hija. Es decir, cuando nosotros creamos en nuestra interioridad la luz a través de la unificación del padre y la madre, estamos creando la primera chispa de luz, que es un niño que tiene que nacer de una madre pura, de una madre virgen. Porque si creamos un hijo de una madre impura, vamos a tener un hijo impuro. Si creamos un hijo hijo de la maldad, nuestra madre va a ser una madre prostituta. A eso en la escritura se le llama la prostituta. Entonces, sin embargo, si nuestra madre es una madre pura, ¿qué significa? Que el entendimiento que estamos creando es puro. Y se ha unificado con un padre, asimismo la sabiduría y el entendimiento puros. Y entonces cuando creamos un hijo puro, que es el hijo de la sabiduría, que es el conocimiento, la luz del mundo, ese conocimiento va a alumbrar nuestra interioridad, pero ese conocimiento tiene que madurar. Cuando en nuestra interioridad madure el conocimiento, entonces existe un novio y una novia en edad de casarse. ¿Qué significa? Que ahora existen nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿sí? Que están simbolizados por el corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones ya están maduras y tienen que casarse con nuestras acciones, que son la novia. Entonces vamos a escribir por aquí que este de aquí son nuestras emociones. Perdón. Nuestras emociones tienen que madurar. ¿Sí? Nuestras emociones tienen que madurar. Quizás un poquito más grande.
Nuestras emociones tienen que madurar, ¿sí? Y también tienen que madurar nuestras acciones, ¿sí? Nuestras acciones también tienen que ser acciones, acciones de luz, acciones divinas, ¿sí? Acciones de bien. Entonces, cuando nuestras emociones y nuestras acciones han madurado, tienen que juntarse, se juntan, se unifican, se casan. Eso simboliza el, el conocimiento en nuestra interioridad, que al ser madurado, el conocimiento, la luz, que se conoce con el nombre de Mashiach. Esa luz ha madurado, por lo tanto, Mashiach tiene necesariamente que unificarse. ¿Con quién? Con su novia. En las bodas del Cordero. ¿Recuerdan? Tal como está escrito. Entonces, eso se va cumpliendo en nuestra interioridad. Mashiach, la luz que está en nuestra interioridad, ese Mashiach que dice, yo estoy a la puerta y llamo. La luz está a la puerta y llama. El que oye mi voz, oye, escucha Israel. ¿Sí? Escucha Israel. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa cenar? Se cena en una boda. ¿Se acuerdan? Las bodas del Cordero tienen una cena a la que estamos invitados, ¿no dice? ¿No está escrito? Entonces Mashiach se sienta a la mesa para compartir con nosotros un banquete. El banquete del matrimonio, de la unificación. Entonces Mashiach tiene que casarse con su novia. Nosotros, está simbolizado por nosotros, pero en realidad está simbolizado por nuestras propias acciones. Es decir, ¿qué significa? Que lo que sentimos tiene que ir a la par con lo que hacemos. Y lo que sentimos y lo que hacemos tiene que estar a la par con la sabiduría que llevamos dentro, con nuestras facultades. Cuando estamos actuando de esta forma, estamos unificando nuestra interioridad, ¿sí? Cuando estamos actuando de esa forma, cuando estamos unificando las facultades intelectuales con nuestras facultades emocionales y con nuestras acciones, estamos alcanzando el estatus de rey. ¿Se acuerda que la escritura dice, y a vosotros el Creador os ha hecho reyes y sacerdotes? Ya hemos estado hablando acerca del sacerdocio. ¿Sacerdocio de qué? ¿De qué templo? De nuestro templo. Y reyes, ¿reyes de qué tierra vamos a ser reyes nosotros? Reyes de esta tierra. En nuestra interioridad dominamos a nosotros mismos. Hemos conquistado a la mujer que está en nuestra interioridad. Hemos conquistado a la tierra que está en nuestra interioridad. ¿Para qué? Para cultivarla. Es decir, cultivamos nuestras emociones y cultivamos nuestras acciones. ¿Qué significa? Que comenzamos a utilizarlas con inteligencia. Cuando las utilizamos con inteligencia y cuando estamos controlando adecuadamente nuestras emociones y nuestras acciones, comenzamos a generar sabiduría. Entonces, en relación con lo que hemos estado hablando en esta semana, relacionado con un libro escrito por nuestro buen amigo Sabán y su esposa, Mario Sabán y su esposa han creado una novela basada en ciertas evidencias que ellos encuentran al recorrer la tierra de Israel. Y entonces ellos en la novela crean ciertas imágenes
en relación con el personaje Jesús o Yeshua y llegan a una parte muy bonita, ¿sí? En donde encuentran que este personaje Yeshua se enamoró de una muchacha llamada Miriam de Magdala. Miriam de Magdala, o María Magdalena en español, Miriam de Magdala llega a ser la esposa de Yeshua. Inclusive se da a entender que de este fruto, de esta relación, nace un hijo que a la hora de la muerte de Yeshua y luego en la resurrección de Yeshua, él le encomienda a su esposa de que cuide muy bien a su hijo. ¿De qué se trata lo que está hablando allí? Este aparente escándalo producido que a la luz de el cristianismo católico y también a la luz de cierto cristianismo evangélico puede llegar a sonar como herejía, puede llegar a sonar como impensable. ¿Por qué puede llegar a sonar como impensable? Porque nos metieron en la cabeza que el sexo es pecado. Porque nos metieron en la cabeza que el pecado original fue ese pecado producido en el jardín del Edén en donde los dos se juntaron. Y dicen, comieron el fruto prohibido, que es el sexo. De allí nace la idea de que Yeshua o Jesús no pudo haberse casado. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo un sacrilegio, estaba cometiendo un pecado. Y por eso sacan también que Pablo, el apóstol, seguidor de Jesús, no era casado, era soltero. Y entonces, basados en esas ideas, crearon la idea de que los sacerdotes tienen que también ser célibes. ¿Por qué? Porque tienen que estar apartados del pecado. Apartarse del pecado no es apartarse del principio fundamental de la vida. El principio fundamental de la vida es el amor. Y ese resultado del amor es la unificación entre varón y mujer. ¿Para qué el varón tiene que unificarse con la mujer? Para conocerse a sí mismo. La mujer me permite que yo me conozca a mí mismo. Y en la misma forma en las mujeres, yo le permito a mi mujer que ella se conozca a sí mismo. La unificación es el acto más sagrado de acuerdo a la Biblia. El acto más sagrado, más sublime, de tal forma que los dos lugares más sagrados que existen en un hogar son la mesa. ¿Por qué? Porque en la mesa compartimos el pan, compartimos las palabras, pero también el dormitorio, la cama. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde se produce el acto más sagrado del mundo. La unificación de dos seres. Y, por ejemplo, desde la terminología judía, la unificación es tan sagrada que la gente se alegra cuando escuchan ruidos relacionados con el sexo. ¿Por qué? Porque una pareja está en cierta forma llegando al cielo. Y cuando llegan al cielo, en el cielo puede ser engendrado el Mesías. No es que puede ser engendrado el Mesías. En el cielo estamos engendrando el Mesías. ¿Por qué? Porque estamos engendrando la luz. Estamos unificando el Padre, que es la sabiduría, con la Madre, que es la inteligencia, para traer una nueva luz al mundo, a mi mundo.
¿Por qué? ¿Por qué nos unificamos a nuestras esposas? ¿Por qué? Porque es necesario conocernos a nosotros mismos a través de las esposas y de esta forma conocernos a nosotros mismos porque hemos traído luz a nuestra interioridad. Y por lo tanto, ¿por qué asombrarnos de que en la historia, en el relato histórico, este personaje se haya casado? Porque en el relato espiritual también este personaje tiene que continuar engendrando luz, engendrando hijos. Así que toda la Torá es la historia de un matrimonio. Y si toda la Torá es una historia de un matrimonio, también en nuestra interioridad tiene que ocurrir continuamente esa unificación para traer siempre, cada día, una nueva luz al mundo. Hasta aquí en la clase de hoy.